el exvocero de seguridad, José Larrinaga. Le agradezco mucho que esté con nosotros acá en Proyecto Puente, lo vamos a estar consultando. Él trabajó al lado de Abel Murrieta, de hecho en un papel de vocería muy importante que se cumplió en su momento. Abel Murrieta, como sabemos, el ex procurador de justicia de Sonora, transeccional, asesinado en campaña como candidato a la alcaldía de Cajeme, que trabajó desde el periodo con Mario Fabio Beltrones, con Eduardo Burs, con Guillermo Padres, fue diputado local federal. Pero por eso, Pepe, que fue el periodo de, ¿cuándo fue? ¿2006, 2012? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estuviste en la 2000, Procuraduría? 2005, 2013, Ah, 2013. 2005, Ujú. exactamente, 2005-2013. Ex compañero reportero de batallas del Imparcial también por allá. Uf, ya le llovió Hace algunos 2003, años. 2003, 2004, ¿qué va? Híjole, Y seguimos igual. bueno, por supuesto, ¿no? Mejores, maestro. A ver, 2003, 2004 se hace ya 19, Pepe. Sí, así Ay, es. ay, ay. Pues es que venimos de la tierra, venimos de la calle, Así de es. reporteros. También fue un excelente reportero y ahora catedrático Yo ya con de 31 años, ¿eh? 31 años En de el qué. periodismo. Llevas. Sí, Oye, así me es. ganas con 10, yo llevo 21. Oye, Sí, recuerdo cuando llegaste al Imparcial. al Imparcial, recuerdo Ujú. exactamente. Entonces, bueno, de la generación, de esa generación que dimos mucha batalla periodísticamente hablando, Así muchos es. reportajes, mucha investigación en su momento. Y que háblanos de lo que ocurrió primero ahí en Hermosillo y una explicación de lo que ocurre en Sonora. Ahorita escuchamos a Oscar Balme, no sé si Sí, escuchaste. se escucha. Estamos aquí, damos como siempre esta propuesta de noticias que iniciamos hace 12 años, explica el porqué de las cosas, y analiza, investiga, coteja, documenta. Eh, y pues interesante que ya como el cruce de Sinaloa mirando a ver a Sonora como una joya de la corona, me dice Oscar Balmen, de los negocios, de cómo se convirtió en un punto atractivo. ¿Recuerdas que Eduardo Burs decía, en el primer informe de Eduardo Burs en el 2004, dijo, Sonora se convirtió en atractivo para lo bueno y para lo malo. La Así es. frontera se calentó. ¿Recuerdas? Es decir, Así es, así es. 2003-2004. Pero esto ya no solo se calentó, se complicó, se alteró y estamos viendo dimensiones que no habíamos visto, Pepe, a partir de lo de colgado en Hermosillo. ¿Tú recuerdas un colgado en Hermosillo? No, no, En no un recuerdo puente ninguno, así. no, no, no. Recuerdo haber visto, pero en otros estados del sur del país, ¿no? Sobre todo allá en Guerrero, Michoacán, en esas partes que aparentemente ahí son pan de cada día, ¿no? Los colgados. Aquí en Sonora, la verdad, no habíamos tenido registro de una situación de estas, como la que se presentó en la salida sur de Hermosillo, ¿no? Ujú. Sí, la situación ya se está saliendo de control. Bueno, tiene algún tiempo fuera de control. Me daba cuenta yo ahí de que estaban comentando que Caborca se había convertido en la, en la, en La la, joya de la en la corona. joya de la corona. No Es el solamente primero, Caborca, ¿eh? No primero la imagen solamente del, Caborca, bueno, no solamente Caborca, Ciudad Obregón es igual. ¿Por qué no explicamos la situación de violencia que se vive en Ciudad Obregón? Ciudad Obregón tiene prácticamente, aunque en dimensiones un poco más extensas, más grande, en infraestructura, en hoteles, en restaurantes, en industria, en campo, en todo, también tiene las mismas características de Caborca. Tiene cerca el mar, tiene cerca el Triángulo Dorado, tiene mucha sierra, es decir, tiene una situación geográfica muy especial. Comparado un poco con Caborca, es un poco más separada de la frontera solamente, pero acuérdate que Sonora es un estado que tiene una frontera muy amplia y hay partes en la frontera en donde no existe ninguna vigilancia, son partes o lugares o zonas estratégicas que utiliza el crimen organizado para enviar, obviamente, todos los cargamentos de drogas y también traer esos cargamentos de armas y de dólares, ¿no? Que sí, son los que generan el crimen organizado. sí, documentado en su momento, ¿te acuerdas? Lo discutimos, ¿recuerdas? El sexenio con Padres, 2011, 2012, cuando Así empezamos es. a decir, Jesús Esquivel nos comentó acá al aire también de cómo, pues había esas zonas sin vigilancia. ¿Y qué pasó? ¿Qué con ese colgado? ¿Qué mensaje? Fíjate que son dos mensajes los que están enviando con ese tipo de situaciones criminales, ¿no? Una es un mensaje para los demás grupos del crimen organizado que se están disputando precisamente estas zonas de trasiego y también un mensaje para las autoridades, ¿no? Las mantas que ellos colocan ahí, que por cierto han de tener muy buenos rotuladores, ¿no? Porque están muy bien hechas. Muy bien escrito. Son similares en las de Guaymas, a las que aparecieron en Guaymas con esos dos personas que también, esos dos cuerpos que dejaron ahí en dos colonias de Guaymas, con el mismo mensaje, ¿no? Dirigido
a las autoridades. Dirigidos a las autoridades mencionan ahí, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Mencionan a algunos jefes de grupo de la Policía Estatal de Seguridad Pública que, dicho sea de paso, siguen siendo los mismos que estaban en el sexenio pasado y en los pasados siguen estando en los mismos lugares, ¿no? Y otro dirigido pues a la fiscal del Estado, ¿no? Entonces, son mensajes que se mandan entre los grupos del crimen organizado y también para las autoridades. Y lo explica la situación que pasó en Caborca, ¿no? Y que está pasando en Pitiquito, que hay balaceras a todas horas, las 24 horas del día, y las autoridades poco aparecen en los lugares donde se registran, ¿no? Sobre todo aparecen, pero ya después de algunas horas de sucedido el lugar, ¿no? Entonces, son mensajes muy claros de que quienes quieren dar a entender de quienes mandan en la plaza, ¿no? Entonces, una de la explicación de la evolución de la violencia y de las complicaciones también es que las mismas cabezas siguen operando. Las mismas cabezas siguen operando, así es. Acuérdate que Los puestos operativos, directivos, es decir, que así conocen, es, que son transeccionales. así ¿Que es. vienen desde cuándo? Desde... Pues vienen de 4 o 5 sexenios atrás, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, acuérdate que si tú haces un análisis Desde Beltrones. Algunos. Acuérdate cómo operaban antes de los Caro Quintero en toda la región de Caborca, ¿no? Ellos siguieron operando siempre, siempre. Ahora pues que Fue salió cuando se libre. repartió, exactamente, cuando decía Oscar Barben en su tweet, cuando hubo la reunión de Acapulco y se reparten territorios. Así es, acuérdate que se crearon hasta una federación en aquel tiempo, Exacto, ¿no? sí, una con federación de Carlos bandas del Salinas. crimen organizado, así es. Y luego se vino la separación del cártel más fuerte, ¿no? El cártel de Sinaloa, que se pelearon los del Chapo y los Salazares Bueno, se hizo una división y cada quien creó su propio grupo criminal. A ver, voy a hacer un corte para concluir con Pepe Larrinaga. Lo que está ocurriendo, las cabezas dicen que no se han, pues prácticamente se han mantenido en los últimos sexenios en Sonora. ¿Y qué hacer para evitar que esto se salga más de control? Volvemos, estoy hablando con el exvocero de seguridad en el periodo de Abel Murrieta, también pues una vocería transeccional porque fue el periodo de Burs Padres, y que pues han dado también un seguimiento a la evolución de la violencia, y una de las claves también, señala Pepe Larrinaga, es que lo que ocurre en Sonora están los mismos mandos operativos medianos desde la época de Mario Fabio Beltrones hasta la fecha, aunque Beltrones hay que darle el crédito, digo, cuando vino la ola de secuestros, acuérdate, hubo una contestación y lo hemos documentado aquí, tanto con el mismo ex procurador Rolando Tavares, Wenceslao Cota, hemos analizado también mucho nosotros la violencia, como sabes, y hubo un freno a los secuestradores. Es decir, en ese momento, obvio, ¿no? Estamos hablando de 30 años atrás, Así es, con no otro más. sistema de justicia. Sí, con otro sistema de justicia, digo, y otras condiciones, ¿no? Así es. Me refiero a lo que fue en su momento. eh, Son sexenios y cada sexenio tiene su patología, Así es. su rostro, su personalidad, pero nomás poniendo para no satanizar y para no caer en ningún personalismo que vea el auditorio, digo, vienen desde ahí, unos pueden estar buenos, otros pueden estar muy malos, otros muy podridos, la cuestión es que no se les ha movido nada, Así es. algunos. Esa es la situación, ¿no? Ahora, estrategias, bueno, ¿cuáles estrategias, no? ¿Cuáles estrategias están implementando? Fíjate que cometen varios errores. Cometen varios errores en el sentido de que muchas de las veces ellos muestran la fuerza que tienen, la fuerza en cuanto a elementos. Dicen, tantos elementos en tal parte, tantos elementos en tanta... Pues estás mostrando tus armas, ¿no? O sea, no digas, son cosas que no debes de decir, porque acuérdate que los ejércitos del crimen organizado son bastantes grandes, ya lo han demostrado con la situación de Caborca, por ejemplo, y que las imágenes no nos dejan mentir, ¿verdad? Porque nosotros mismos los estamos viendo. Entonces, muestran el estado de fuerza que tienen y eso creo que los debilita un poco, ¿no? Aparte que, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? No hemos visto ninguna estrategia que haga frente o que garantice ese clima de seguridad al ciudadano. El ciudadano se sigue sintiendo, si ves tú, por ejemplo, las estadísticas, había la estadística esta del Consejo Ciudadano, que cifras no sé de dónde las sacarían, ¿no? Pero hablan de 5 o 6 años atrás y de que esa inseguridad se sigue incrementando, ¿no? Hasta un 70% de la población, 80% te dice que pues se siente insegura, ¿no? Y que no confía en las autoridades, ¿no? Entonces, ¿por qué no confían en las autoridades estatales?
Pues porque ahora en las estadísticas sale que confían más en la Guardia Nacional, pues porque son nuevos, ¿no? Pero en la realidad, en el trabajo, en el resultado, pues están quedando mucho a deber las autoridades, ¿no? Ya no se garantiza ya no está garantizada la seguridad. Y después preguntar a los ciudadanos de Caborca, a los ciudadanos de Pitiquito, a los ciudadanos de Guaymas, a los ciudadanos de Ciudad Obregón, que son las zonas focalizadas en donde el crimen organizado está operando con suma indiscreción, ¿no? O sea, ellos están a cualquier hora del día, los enfrentamientos se dan a cualquier hora del día y obviamente en las zonas que están defendiendo, ¿no? Como en este caso, Caborca, San Luis Río Colorado, que se puso también ya bastante difícil en materia de seguridad, Ciudad Obregón, Guaymas, Valle, Guaymas, Empalme. Por eso Sonora en sí. O sea, es lo que decíamos, Valven, estamos vinculados. Es una joya. O sea, se convirtió en un mercado, nos convertimos en un mercado atractivo para los narcos. Así es. Es decir, con lo que dice Valven, en su momento fue atractivo para la frontera. Pero aquí, acuérdate que también en el sexenio de Eduardo Burrs, dando crédito, se combatieron a los delincuentes. Es decir, entonces aquí, a ver, ya empieza lo que ocurrió la semana pasada, desgraciadamente, lamentable, rechazamos obvio cualquier pérdida de vida, perdieron la vida elementos, pero ya hay, por lo menos ya, o sea, ya hay enfrentamientos, eso es un signo por lo menos, ya hay decomisos, un decomiso histórico en Navojoa. Es decir, yo creo que esperemos, lo platicamos con Ana María Salazar también en su espacio, que ya empiece a haber esa despertar de la autoridad y que la delincuencia no haga lo que quiere. En el caso de la coordinación, de que hablabas, que hablaban hace rato, y que hablaba Balvin, hablan de una coordinación entre todas las fuerzas, ¿no? Y que están, todos los días se reúnen en una mesa de seguridad, pero acuérdate del caso que recientemente que estás mencionando, del decomiso histórico de armas y de todo tipo de artefactos que utilizan el crimen organizado, lo hizo el gobierno federal, no lo hizo el Estado. Ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando, ¿no? Totalmente, entonces, pero se hizo en Sonora. O sea, pero lo importante es que a lo que voy es que, Pepe, digo, en el punto en el que estamos, es de que al menos ya, a ver, que se mande, como dices tú, exacto, el crimen manda imágenes, el crimen tiene una estrategia de comunicación para informar, claro. infunde miedo, así como el ISIS, como los terroristas en su momento que entendieron. Exacto. Entonces, aquí, mientras tú no tengas, el gobernador sale e informa un decomiso, es decir, Dolores del Río ya sale y informa a las bajas. Qué bueno que ya le están entendiendo que, a ver, ¿cómo contrarrestas? ¿Cómo mandas el mensaje de que el Estado de Derecho, la institución no está en riesgo? A eso voy, ¿no? Ojalá que sigan esa línea. Yo creo que la comunicación debe ser en ese sentido, ¿no? Decir la realidad. Acuérdate, cuando nosotros estuvimos ahí, decíamos solamente los hechos que pasaban, tal y cual, con información técnica, no información de suposición o de entorpecimiento de las investigaciones. El dar a conocer la información técnica de los hechos real, como es, con número de muertos, situaciones, cómo se presentaron, es bueno porque la sociedad empieza ya a abrirse un poco mucho más y no lo ve en las redes sociales, que ahorita son un instrumento muy peligroso para la difusión de noticias falsas, ¿sí? o de amarillistas. Para engrandecer. Así es. Y eso es lo que le está faltando al gobierno actual, ¿no? Un buen esquema, una buena estrategia de comunicación. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco mucho. Ahí te vamos a estar, por supuesto, convocando y vamos a hacer ahí algunas mesas interesantes. Gracias. Claro que sí, a la orden. Pepe Larrinaga, ex vocero de seguridad de Sonora. ¿Qué dice el auditorio?